Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ocupe su silla, por favor, en esta tarde. Gracias a Dios, amén. Y gracias a nuestros amados hermanos, gracias a nuestros hermanos de alabanza. Gloria a Dios. Y bueno, pues hermanos, se llegó el día, amén. Nuestros hermanos pastores de nuestra iglesia hermana, Iglesia La Roca de Betel, amén. Desde Canadá, amén. Gloria a Dios. Ahorita, bueno, ellos como quiera van a hacer su presentación, pero también nos están viendo aquí desde otros hermanos de Canadá. Hermano José también está por ahí, le mandamos un fuerte abrazo, gloria a Dios. También ya está nuestro hermano Javier Barco, desde Cali, Colombia. Hermano, vamos a dar un aplauso a Cristo por la vida de todos ellos. Gloria a Dios, porque toda gloria, honra y alabanza, amén, es para el Señor y es un gozo. Bueno, pues como ustedes saben, habíamos hablado del tema de hoy, amén, gloria a Dios, que bueno, yo le dejo lugar a nuestro hermano amado pastor. Él ya estaba predicando en esta iglesia y hoy nuevamente Dios nos concede en este 2021 iniciar esta cumbre para gloria de Dios. Dios les bendiga, bienvenidos pastores. Pastor Ilenia, bienvenida, gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén, muy buenas noches a todos, buenas tardes a todos. De verdad que es un gusto para nosotros volver otra vez a verlos, a estar con ustedes compartiendo este momento. Es un privilegio para nosotros poder hoy traer una palabra de parte de Dios que ojalá nos edifique a todos para que podamos todos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De verdad que es algo muy, muy, muy bonito poder compartir con ustedes esta bendición. Les doy muchas gracias a todos los que están viéndonos, no solamente los que están ahorita en Matamoros, México, sino también los hermanos que están aquí en Canadá, el pastor Javier. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a Davo, a Denit, a Javier y a los que nos van a ver más adelante por medio del canal de YouTube. De verdad que el tema que nosotros vamos a tocar hoy es un tema es un poquito duro, porque el pastor nos comentó y nos pidió el favor de que pudiéramos predicar o dar un mensaje acerca del león de la tribu de Judá. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, para que podamos todos entender con claridad y poder explicar un poquito lo que Dios nos trae en esta tarde. Así que vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en este día, Padre mío, de poder explicar tu palabra, Señor. Queremos, Padre Santo, disponernos a tu voluntad, Señor. Queremos que seas tú a través de estas palabras, Señor, y de estos versículos, Padre Santo, que nos has traído a nuestro corazón, a nuestra mente, para que seas tú hablándonos a todos nosotros, Señor, que podamos ser edificados en esta noche, Señor. Pero el invitado más importante eres tú, Señor Jesús. Espíritu Santo, quedamos en tus manos y te damos la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, este tema del león de la tribu de Judá es uno de los temas, yo creo que más difíciles de tocar, porque para tocarlo tenemos que empezar a mirar de dónde viene el concepto de león. Este concepto de león no es algo que se trae al final del libro de Apocalipsis, sino que viene desde mucho antes. Voy a compartir un PowerPoint para que podamos todos ver con la misma versión que nosotros tenemos. Perdón. Con la misma versión que nosotros tenemos, y entonces vamos a leer. Les invito a que, si ustedes quieren acompañarme con sus Biblias, en Génesis 49, de los versículos 8 al 12. Ahorita lo que vamos a hablar es acerca de la bendición que Dios le da, que Jacob le da a cada uno de sus hijos, pero vamos a ver que viene a darle la bendición que le da a Judá especialmente. Dice,
Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Sí. ¿Ahí termina? No. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Miremos que en este contexto lo que hace Jacob, recordemos que Dios escoge a Abraham para sacar de Abraham un pueblo donde iba a ser bendecido, no solamente Israel, sino todas las naciones del mundo. Cuando escoge a Abraham, Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob, pero Dios le da la bendición a Isaac, le dio, aunque fue, digámoslo, entre comillas, deshonesta el engaño como Jacob se tomó la bendición, pero vemos que había un propósito en Dios, en el Señor, para que esto sucediera. Después viene Jacob y tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, el mayor era Rubén, pero mire que en la medida de que él va bendiciendo a cada uno, el Judá es el cuarto hijo, y por ser el cuarto hijo, mire que lo pone como que los otros van a estar por debajo de él. Le profetiza también que de su descendencia va a salir un león a quien le pertenece el cetro de autoridad, que sería para todo el resto de la eternidad y del mundo. Este hombre, Judá, es una persona que simplemente no tenía, como digamos, no era la persona que de pronto debería estar ahí al frente, porque no era ni el mejor, ni era una persona que de pronto podría catalogarse como una persona que fuera digna de eso. Pero por medio de Judá es que le profetiza al mismo Jacob esa descendencia. Miremos ahora Mateo, el capítulo 1, los versículos 1 al 2. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Mire que aquí no hay ninguna equivocación, porque es que cuando está hablando Mateo acerca de la genealogía de Jesús, empieza a hablar precisamente y pone como si fuera el primogénito Judá, pero no era Judá, sino que era Rubén. Lo mismo lo explicaba el pastor Javier Barco en uno de los capítulos, creo que fue el 7, donde hablaba de los 144,000, y cuando habla de las tribus, no ponen a Rubén en primer lugar, sino que ponen a otros. Así que Dios da la oportunidad para que nosotros sepamos de que Judá era la persona en el cual se iba a manifestar ese león de la tribu de Judá. Por eso se le llama león de la tribu de Judá. Pero vamos a ahondar un poquito más en lo que nosotros vemos. Nosotros conocemos a Jesucristo, lo hemos visto o lo concebimos, y la mayoría de las personas lo concibe como un cordero. Él vino humilde, y mire lo que dice en Juan 12, 14 al 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asnas. Zacarías 9:9. Mire que esta se cumple la profecía de Zacarías. Zacarías se ha hablado de que el Mesías iba a venir humilde, iba a venir montado en un potrillo. Más adelante, cuando ya llegamos a Apocalipsis, al final, cuando viene ya el Señor por segunda vez, ya no va a venir en un asno, sino que va a venir en un caballo blanco.
el asnillo o el asno o el burrito, como lo llamamos nosotros, es símbolo de paz, es símbolo de humildad. Y él vino humilde. Y el problema de nosotros es que todos hemos concebido a Jesucristo como ese humilde, como ese siervo. Nunca lo hemos visto como el león de la tribu de Judá, sino como el humilde, el Jesús que nosotros conocemos y que vemos en todos los, digamos, hasta en las tarjetas de Navidad y en todo momento. Vamos a ver la profecía de Zacarías 9:9, que es la que nos lleva a esto cuando el cumplimiento de esta profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si lo vemos ahí, el rey está humilde. Imagínense que eso fue el día, digamos, el día domingo. Lo llamamos normalmente el domingo de Ramos. Pero el viernes ya la gente estaba diciendo crucifícalo. Esa misma gente que lo recibió, como lo vieron a él, que era el Mesías, que era el rey, que él venía a establecer un reino, pero lo vieron muy débil porque él no quiso tomarse el poder en sus manos. O sea, lo que le estaban esperando los israelitas en esa época era que viniera el Mesías, pero un Mesías a establecer un reino, pero un reino no espiritual, ni un reino que viniera a gobernar nuestro corazón, sino que era que derrocara al imperio romano para que pudiera Israel volver otra vez a tener su reino y él supuestamente iba a ser el rey. Pero recordemos que Jesucristo muchas veces esquivó esa posibilidad porque la gente lo seguía, la gente veía que hacía milagros, decía, este es el que el preciso, el que llegó, hace milagros, nos da comida con 2 panes y 5 peces, da comida a 5,000 personas, pues esta persona es la que nosotros tenemos para establecer el reino. Recordemos que cuando Juan el Bautista empezó a profetizar, a abrir el camino para el Mesías, decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos viene pronto, o se está acercando, o se ha acercado. El Señor mismo también decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos ya se ha acercado. O sea, el reino de los cielos era precisamente lo que Jesús vino a establecer aquí, pero no un reino físico, no un reino, digámoslo, como en esa época, el reino de Roma, de tomarse, sacar a los romanos y establecer el reino aquí en la tierra. Mire que si él hubiera querido, inclusive el mismo Satanás, en el capítulo 4 de Mateo vemos que Satanás le ofreció los reinos y él lo hubiera querido, hubiera caído esa tentación, no había necesidad de haber subido a la cruz. Pero ojo, que el reino que el Señor iba a establecer era un reino espiritual, era un reino donde nosotros, cada uno de nosotros, recibiendo ese reino, podemos aceptar al rey. Lo que pasa es que todos no hemos visto a Jesucristo como rey ni como león, sino que lo hemos visto en esta imagen que tenemos aquí presente. Cuando nosotros ya vamos a Apocalipsis, Apocalipsis nos muestra a Jesucristo con el mismo amor, con la misma misericordia, pero ya lo vemos en una faceta diferente. Y vemos, les invito a que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para que entendamos un poquito lo que es verdaderamente Apocalipsis, para que no se asusten o todo el mundo se asusta cuando se habla de Apocalipsis, pero para poder llegar al león de la tribu de Judá, primero tenemos que pasar por esto que conocemos, que hemos visto, al cordero. Ahí vemos a Jesucristo como un cordero humilde montado en un pollino. Y vamos ahorita a ver Apocalipsis 1:1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Mire lo que es Apocalipsis. Apocalipsis es sencillo porque ahí nos está hablando desde el primer capítulo. ¿De qué se trata Apocalipsis? Si todos vemos los primeros versículos, esta es una revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de lo que es Jesucristo. Nosotros muchas veces hemos visto
al Apocalipsis como el sello de las 6:6, el de la bestia, el del anticristo, y todo el mundo empieza a basarse en su mente. Lo que viene son los dragones y todas las cosas que se presentan en Apocalipsis, pero nunca se ve Apocalipsis como eso, la revelación de Jesucristo. Esto es Apocalipsis. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a revelar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué revelación tenemos nosotros? La de un pollino, la de un hombre humilde que entró en un pollino a Jerusalén y que se dejó crucificar, que vino a establecer un reino, pero supuestamente el reino que él estableció ahí, simplemente cada uno de los apóstoles que estuvieron con él salieron corriendo porque dijo, no, pues perdimos el tiempo. Imagínate ver a nuestro héroe, ver a la persona que nosotros habíamos pensado que iba a establecer un reino, morir en una cruz, y resulta de que ya lo enterramos. Y entonces, ¿en qué quedó todo esto? Porque no entendimos, porque no se dieron cuenta, inclusive ellos viéndolo hacer milagros, viéndolo resucitar muertos, que era lo más tremendo. Jesucristo no hizo cualquier cosa como de pronto sanar una gripita a alguien o sanar cosas así como menores. Fue algo maravilloso todo lo que el Señor reveló en esa época, pero nunca se entendió la verdadera revelación del Señor Jesucristo como Dios, como nuestro Rey. Cuando nosotros oramos, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? Si él entró, si vino aquí a la tierra como un pollino, como un ciervo, como un cordero montado en un pollino. ¿Cuál reino? Pues hombre, el reino que Dios le dio cuando él entró a este Jerusalén, cuando vino aquí a la tierra como siervo. Él, humilde, como cordero, entra y hace el sacrificio por nosotros. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque debía cumplirse la justicia que demandaba que toda persona que muere, que peca, tiene que morir. O sea, si yo digo una mentira, si yo hago cualquier cosa que es pecado, pues el pago, el precio por eso que tengo que hacer es la muerte. El domingo pasado, nuestro mensaje del domingo, hablamos acerca de eso, la justicia de Dios, porque él cumple la justicia de Dios, y esa justicia es lo que el Señor vino a cumplir. Por eso él viene humilde como cordero, pero sube como Rey de reyes, Señor de señores. Miremos también cómo se divide Apocalipsis. Este es el primer capítulo, este es el primer versículo donde le dice, escribe lo que lo va a mostrar. Vamos a leer ahora Apocalipsis 1:19. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Entonces, ¿de qué se trata Apocalipsis? Primer versículo, el primer capítulo, primer versículo. ¿De qué se trata? Todos ya sabemos, de la revelación de Jesucristo. Esto no es del anticristo. Si usted lo está viendo por el 666, por el anticristo, está equivocado de libro, está equivocado de revelación. Estamos en otra cosa que es diferente a lo que verdaderamente es Apocalipsis. La revelación de Dios se divide en tres: en lo que has visto, en lo que estás viendo, lo que está sucediendo, y lo que va a suceder hacia el futuro. Esa es la división que el Señor nos da a nosotros en el libro de Apocalipsis. Y aquí vemos la división. Lo que has visto, ¿cuál es? ¿Qué puede ser? Los evangelios, las cartas del apóstol Juan, y Jesús, lo que vino anteriormente, era humilde como un cordero. Eso es lo que nosotros tenemos como lo que has visto. Recordemos que en el libro de Juan empieza hablando en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Allí empieza desde el principio, lo que has visto, lo que has oído, lo que has captado, eso es lo que vas a escribir. Después vas a escribir lo que está sucediendo ahora, y es el mensaje de las iglesias. En nuestra doctrina nosotros tenemos como doctrina y creemos en que las iglesias no solamente es lo que pasó, las 7 iglesias que fueron los capítulos 2 de Apocalipsis, el capítulo 3 de Apocalipsis, son las iglesias que es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso lo vivieron de pronto en la época. Se tomaron 7 iglesias, no porque eran las únicas 7 iglesias, sino que
esas 7 iglesias, el número 7, como nos lo ha enseñado el pastor Barco, es precisamente el 7 es el número perfecto. Entonces, él toma las 7 iglesias, que es la perfección, o sea, total de las iglesias, para que explicar las cosas. Entonces, esto que está sucediendo y lo que sucedió, lo que leímos en las 7 iglesias, es los sucesos actuales. Y lo que va a suceder es lo que nosotros empezamos a ver después de lo que va a venir y lo que se lee en Apocalipsis. Amén. Ahorita vamos a tener un tiempo para de pronto para que hagamos algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, anótele, al final podemos ver cómo las podemos solucionar. Después vamos a leer Apocalipsis 5 del 4 al 5. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo. Falta un pedacito que no se ve. Es que no se ve acá. ¿Alguien lo puede ver, Javier? Es que no lo alcanzamos a ver por la pantalla. ¿Él es digno de abrir el rollo y? ¿O alguno de los que están ahí? ¿Que puede abrir el micrófono? 7 sellos. 7 sellos. Los 7 sellos. Gracias, Davo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que ya cuando ya pasa lo de las 7 iglesias, viene el acontecimiento. Lo que nosotros creemos en nuestra doctrina es que ahí vamos allá, la iglesia a ser raptada y vamos a estar en el cielo. Cuando a Juan le muestra los rollos, dice que no hubo ninguno digno. ¿Por qué no había ninguno digno? Porque simplemente todos hemos pecado, porque no hay ninguno digno. Si no hubiese sido porque el Cordero de Dios viene y paga por el pecado de nosotros, todos teníamos que pagar con la muerte. Nosotros no morimos, ¿por qué? Porque Dios, porque Jesucristo envió, porque Dios proveyó Cordero para que hubiese esa justicia, que es la justicia que Dios demandaba por el pecado de la humanidad. Eso fue lo que vino a hacer el Cordero. Y cuando nosotros vemos, dice que no se halló ninguno digno, Juan lloró. En el momento que nosotros hemos tenido esa revelación, también nos ha dolido mucho porque tristemente nosotros a veces nos sentamos en la silla del juez y empezamos a juzgar a todo el mundo sin misericordia. Y cuando nosotros juzgamos a otras personas y queremos justicia por estas personas, vemos que también hay otras personas que están pidiendo justicia por lo que nosotros hemos hecho. Así que definitivamente no hay uno solo digno en el mundo, sino que el único digno es el Cordero de Dios, ese Cordero que vino inmolado. Pero mire que ahí ya lo llaman como, dice, el único digno de abrir estos sellos es el león de la tribu de Judá, el heredero del trono. Y si vemos en el versículo 6, cuando empieza hablando del versículo 6 en este capítulo 5, dice que Juan vio, cuando miró al león, vio fue un cordero inmolado. Entonces un cordero sacrificado. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Cordero sacrificado en el cielo. O sea, la parte del cordero uno la ve tan humilde como tan sencilla que si uno va a una casa, siempre se colocan a veces en la casa, cuidado con el perro. Nunca el que tenga un cordero, nunca decir cuidado con el cordero, porque el cordero es el animal como más frágil, más humilde que se muestra. Entonces vemos a un cordero en el cielo que es el único digno, pero también lo llaman león. ¿Por qué? Porque es que cuando el Señor vino aquí a la tierra, vino como cordero humilde, pagó el precio por el pecado, pero subió como Rey de Reyes, Señor de Señores, y toda la autoridad en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, fue dada al Señor, y era el único que podía abrir y desatar esos sellos. ¿Por qué? Porque es el único digno de juzgar. ¿Quién puede juzgar? Nadie. Entonces, ni siquiera un juez nombrado por la República de México, de Colombia o de Canadá. O sea, no son dignos, ninguno somos dignos. Que ellos se ponen en la posición está bien, pero
verdaderamente nosotros ninguno podemos juzgar el pecado, porque todos hemos pecado, porque todos tenemos cualquier cosa, y los que no, los que le dicen que no han pecado, pues le están diciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que es el único digno, porque nosotros todos hemos pecado. Entonces el único que puede desatar esos 7 sellos es el león de la tribu de Judá, que es el Cordero de Dios. Mire que como Cordero pasa a ser león, y ahí empieza se cumple la profecía que le dio el mismo Jacob a Judá. Eso fue 2000, como 1900 años antes de Jesucristo, o sea que hace como 3900 años, pero se cumple en ese momento esa profecía, y el único digno de abrir los sellos que desatan 7 trompetas y que desatan 7 copas de la ira de Dios es el Cordero de Dios. Es el único que nos puede salvar a nosotros. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros que somos, que de pronto estamos liderando y que hemos creído y que estamos llevando el evangelio? Contar de que Dios tiene mucho amor, mucha misericordia. Mire, el verdadera revelación que nosotros vemos a través del libro de Apocalipsis es el amor tan inmenso, tan grande que Dios tiene con nosotros. No solamente proveyó cordero para el sacrificio, para pagar el precio de nuestro pecado, sino que también Él ha tardado su venida porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta del infinito amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Si nosotros cada capítulo que leemos de Apocalipsis vemos eso, es que Dios tiene amor, tiene misericordia, tiene paciencia, nos ha salvado por gracia. Ninguno merecemos ser salvos. Nosotros somos tan pecadores, tan salidos de los estamentos y de todo lo que, de los estatutos de Dios, que estamos muy lejos de salvarnos. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Si vemos las iglesias, incluso había una de las iglesias que dice que Satanás inclusive había montado su trono dentro de la iglesia, pero si se arrepienten, el Señor va a venir a nosotros. La iglesia tibia, la última iglesia que leímos, la iglesia 7, que es la iglesia de la Odisea, que dice que el Señor está afuera, dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy tocando. O sea, el Señor está insistiendo, le estamos dando la espalda a Dios, y Dios está insistiendo y tocando, hey, yo estoy a la puerta y llamo, ábrame la puerta, ábrame, que yo quiero entrar y cenar con ustedes. Una iglesia que no está alineada con el Señor, tenemos al Señor afuera, en la calle tocando. Hay iglesias que están desafortunadamente así, porque y vidas de muchos cristianos que vamos a la iglesia, que de pronto podemos diezmar, que podemos hacer muchas cosas que religiosamente se pueden ver, pero estaremos a Dios lejos, fuera, tocando. Y el Señor, eso es lo que nos revela que el Señor está esperando para venir por su iglesia, está esperando muchas cosas y ha dejado el tiempo para los últimos porque Él no quiere. De hecho, cuando leíamos Apocalipsis 8, dice que hubo un gran silencio antes de empezar a desatar los sellos. Y ese silencio es precisamente, creo que las trompetas. Y en ese silencio el Señor está como cuando uno va a tomar una decisión bien dura, una decisión bien fuerte, y como que uno no quiere hacerlo, cuando uno va a dar una mala noticia y uno dice, ¿cómo hacer esto? Porque es que no lo quiere hacer el Señor. El Señor está esperando, nos ama tanto el Señor que no tenemos cómo pagarle. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hombre, obedecerle al Señor, tratar de cambiar de vida, tratar de con nuestra vida agradecerle a Dios todo lo que ha hecho, su amor, su bondad, su misericordia. ¿Cómo vivamos nosotros? Haciéndolo sonreír, cuando nosotros no caemos en una tentación, cuando nosotros simplemente en vez de hacer las cosas que no debemos de hacer, que todo el mundo lo hace y que hoy es normal hacer cosas pecaminosas, pues hacer es seguir al Señor, obedecer al Señor, así en ese momento salgamos perdiendo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en compensación por tanto amor que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros antes de subir al cielo. El Señor dijo y dio la gran comisión que está en Mateo 28 del 18 al 20.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Sí, esa promesa tan hermosa, el Señor dice, vayan y hagan discípulos, porque Él está con nosotros, Él está. Vaya, hagan discípulos, a obedecer. Y miren lo más importante, y aquí nos recalca eso, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mire que el Señor tiene toda la autoridad y nos está dando esa autoridad del león. Es como cuando usted va a enfrentar una batalla y resulta de que un león está detrás de usted y lo está protegiendo. Yo no sé si ustedes han visto las crónicas de Narnia, y en las crónicas de Narnia aparece el león, y es que representa a Jesús, y cómo el ímpetu y el poderío que tiene Aslan, es que llama el león, empieza a proteger a las personas, a las personas que están ahí. Así está el Señor con nosotros. Dice, vayan y hagan discípulos, que yo estoy con ustedes, que Él nos va a proteger, que Él está con nosotros en todo momento. O sea, que ¿por qué debemos de tener miedo si el Señor lo que quiere con nosotros es precisamente que nosotros podamos estar siempre convencidos de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios es el que ya venció y el que tiene toda autoridad, y es lo que nos está mandando el Señor a nosotros. Pero mire que ya para terminar, perdón, aquí está la imagen de toda autoridad, le ha sido dada al Señor. Dice, el poder de Jesús son totales en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie más que el Señor. ¿Qué es lo más bonito de Apocalipsis? ¿Qué es lo más bonito de la palabra de Dios? ¿Qué es lo más bonito de todo esto de conocer la palabra de Dios? Es saber que nuestro héroe, que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, el que es justo, el único que puede abrir los sellos, desatar las trompetas y las copas, está de nuestro lado, está de nuestra parte. Nos está diciendo, hey, vaya muchachos, en Matamoros, vamos todos en Matamoros, en Cali, en Canadá, vamos a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, que yo estaré con ustedes. Está el león de la tribu de Judá, a ver quién se arrima a uno. Imagínense uno que alguien le vaya a hacer a uno algo, que vaya una persona a robarle a uno y vean a un león detrás de nosotros. Nadie se acerca. Esa es la figura que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y para terminar, vamos, para darle unos minutos al pastor Barco, vamos a mirar Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mire que cuando el Señor estaba ascendiendo, esto fue lo que dice el Señor, esa fue la promesa que Él nos dio a nosotros, y la promesa es que vayan, que van a recibir poder. ¿Cuándo se recibió poder? En el Pentecostés descendió el Espíritu Santo y nos dio poder a nosotros. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros para nosotros poder ser testigos. ¿Cómo podemos ser testigos? Pues hombre, en la manera de comportarnos. Un testigo, ¿cómo puede ser? Es una persona que se comporta, que es un testigo presencial. Yo soy testigo de que Dios cambió mi vida. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Hombre, primeramente, porque yo he podido ser testigo, ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén, ¿cuál es la Jerusalén de todos? Nuestra familia, la esposa, los hijos, los que están en medio de nuestro entorno. Yo soy primeramente testigo en mi casa, porque yo no puedo ir a conquistar las naciones si en mi casa ni siquiera saben que yo soy cristiano. Saben que de pronto voy los domingos por allá, pero ni se sabe qué hará. Que de pronto ha cambiado el hablado, pero pues no se sabe si eso no. Entonces, por nuestra Jerusalén es la familia inmediata, los que están en nosotros. Después dice que vayan, sean testigos en Judea, ¿dónde? En nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, los primos, la familia extendida, los que están alrededor en nuestro barrio. Después, ¿en dónde? En Samaria, aquellos que no conocemos o que de pronto hasta son enemigos de nosotros, pues que
que se mueran de envidia con nosotros cuando nos vean el cambio de vida y que digan, wow, este hombre era así. Y, por ejemplo, los que me conocieron hace muchos años, que yo no sé, el día que me vean, ¿qué van a pensar cuando me vean a mí diferente? Dice, bueno, estoy siendo testigo, porque que lo vean a uno como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, es una bendición muy grande. Y por último, después, a los lugares más lejanos. Así que bienvenidos a Canadá cuando ya estén en esa tónica de conquistar las naciones, porque Dios nos las va dando progresivamente en la medida en que nosotros vamos siendo testigos de cada uno de los que estamos llevando al Señor, la palabra del Señor a todas las personas que aún no le conocen. Para terminar, lo más importante de estas lecciones y de las cosas que aprendemos es que no desfallezcamos, que sigamos adelante, sabiendo que el Cordero inmolado, el Señor Jesús, es el único justo y que la justicia está en sus manos. Y cuando sabemos esto, tenemos esperanza. Y mire que Apocalipsis nos brinda mucha esperanza, nos trae la bendición de saber de que ese Cordero de Dios, el León de Judá, está en control de todo, que no se le ha salido absolutamente nada de las manos. Y sabe que algún día se verá la justicia, y que así no lo veamos en este momento, el Señor va a hacer justicia, el Señor va a tomar el momento de la justicia por sus manos. Al Señor no se le ha salido nada de control, el Señor nos ama, el Señor nos ha demostrado infinitamente muchas veces que Él es el león, que tiene la autoridad, que tiene la justicia en sus manos y quiere darnos a nosotros para que nosotros podamos también poder ser testigos de él. Así que les agradezco mucho. Le voy a dar unos minutos al pastor Javier Barco desde Cali, Colombia, que también nos quiere bendecir con unas pequeñas palabras. Bien, gracias al pastor Oscar, a la pastora Islena, a ustedes, mis hermanos y hermanas, por permitirnos dirigirnos un momento a ustedes en este día. Pues yo no tengo mucho más que agregar realmente. Lo dicho por el pastor ha sido muy enriquecedor, muy importante. Hemos aprendido muchas cosas, por lo menos yo he aprendido muchas cosas. Simplemente como que de alguna manera quisiera remarcar un poquito lo ya dicho por el pastor Oscar en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ese capítulo 5 para mí, la clave de interpretación del Apocalipsis está precisamente en el capítulo 5, porque precisamente ese capítulo, a partir de ahí es que empiezan a desatarse lo que fueron los sellos, después de los sellos las trompetas y después otra cantidad de cosas que empiezan a conocerse a partir de que el Cordero quita los sellos y puede mirar el contenido de lo que está allí. Pero esa alusión al león de la tribu de Judá y luego cuando Juan mira, porque ahí dice, ¿quién es digno de desatar? Juan llora, ya no lo explicó el pastor Oscar, y dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá es digno de desatar los sellos y de mirar el contenido. Y entonces dice la Biblia que Juan mira, y cuando mira, pues no ve un león, ¿no? En el capítulo 5, Juan mira, él le dice, el león de la tribu de Judá, y cuando mira, no ve un león, ve otro animal, ¿no? Y ahí miramos que el animal que ve es un cordero. Y ahora ese cordero, dice, es un cordero que estaba, la Reina Valera lo traduce como un cordero inmolado, pero yo creo que una palabra mejor para el español sería cordero degollado, un cordero sacrificado, pero estaba puesto en pie, o sea que estaba vivo. La alusión es sencillamente a decir que Jesús ya había pasado por el tema del sacrificio, su muerte y su resurrección, ahora estaba en pie. Lo bonito del texto, que me parece a mí, que simplemente quiero remarcar eso y ya, lo bonito que me parece a mí es que hay un entrelace, no sé si decirlo un matrimonio, una unión entre esas dos figuras tan importantes. Por un lado, se menciona el león de la tribu de Judá, para hablarlo precisamente de esa dignidad, de ese poder, de esa autoridad, de esa imponencia, ¿no? Hablarlo como león, ¿no? Y todo lo que ese símbolo, digamos, de alguna manera representa. Pero lo que Juan ve ya no es un león, sino un cordero, que es como, digamos, un símbolo completamente diferente al del león. Pero no quiere decir que un símbolo invalide al otro, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que los dos símbolos se unen en ese momento. Y entonces ese que es león,
ese que es autoridad, ese que es rey, ese que es poderoso, pues también al mismo tiempo es cordero, es inmolado, es ternura y es amor. De alguna manera, por eso es que es muy importante lo que remarcó Oscar ahorita, el Apocalipsis dice revelación de Jesucristo. En el griego es Apocalipsis Jesús Christus, ¿no? Básicamente el libro ya empezando nos está diciendo de qué se trata. El libro se trata es de conocer a Jesucristo tal cual es. Y ese Jesucristo tal cual es, en ese capítulo 5 se entrelaza el que es poder, el que es autoridad, el que es fuerza, al mismo tiempo también es ternura, también es amor, también es cordero y también se identifica con nosotros. Lo bonito de ese texto es que cuando el cordero va a abrir los sellos y uno empieza a pensar en esas catástrofes tan grandes, se le olvida que tiene que pensar en que el que abre los sellos no es el león prepotente, poderoso y encumbrado. El que abre los sellos es el cordero inmolado, tierno también, de alguna manera. Es decir, esas dos figuras se entrelazan también allí. De ahí que el cordero ahora es intérprete del libro, ahora es intérprete de los sellos. Y con la mirada del cordero, con el poder del león, con la autoridad del león, pero con la mirada también del cordero, con la ternura del cordero, es que se abren estos sellos. ¿Para qué? Sencillamente para, remarco otra vez lo que dice el pastor, sencillamente para decir que todo lo que viene, aunque duro, aunque fuerte, aunque catastrófico, realmente nace desde el corazón perdonador, tierno y de la gracia de Dios, que sencillamente pasa todo esto, permite que todo esto pase para que la gente llegue al arrepentimiento. Y vemos cosas tan trágicas como lo que pasa en el capítulo 7 al final, que si ustedes han seguido, o algunos de ustedes siguen los devocionales Mi Tiempo con Dios, se darán cuenta que el pastor Oscar en el capítulo 7, al final del capítulo 6, enseñaba que, decía que tanto reyes como poderosos, como magnates, como esclavos, como libres, todos decían, ocúltennos de la mirada del cordero, porque la gente al ver lo que sucedía corría despavorida, pero esas cosas que suceden no suceden para que la gente tema a Dios, esas cosas que suceden para que la gente busque de Dios. Pero en el capítulo 7 lo trágico es que al final termina la gente diciendo, ocúltennos, por favor cáiganos encima montañas y ocúltennos del rostro del cordero, o sea, la gente no entendió. En el capítulo 9 otra vez termina diciendo exactamente lo mismo, la misma reacción. En el capítulo 9 termina diciendo, pero los habitantes de la tierra no se convirtieron de sus malos caminos, sino que siguieron adorando, y otra vez la reacción de la gente en vez de convertirse al ver todas estas cosas tan terribles que están sucediendo, lejos de buscar de Dios, dice el texto, pero la gente volvió a sus malos caminos, siguió andando como si nada, etcétera, etcétera. De alguna manera como que la gente se acostumbró a pasarla mal y no le importaba absolutamente nada. La única buena noticia la encontramos allá en el capítulo 11, porque en el versículo, ya les digo exactamente el versículo, por allá en el versículo 13, el capítulo 11 nos termina dando una muy buena noticia. Dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas sucumbieron en el terremoto y los supervivientes quedaron despavoridos y mire lo que dice, y le dieron la gloria al Dios del cielo. Muy bonito porque estos sí entendieron. Estos al ver la catástrofe no dijeron ocúltennos, escóndanos, no nos convertimos, seguimos siendo malos y qué. No, estos dijeron, al ver la catástrofe se convirtieron al Señor. Nosotros también somos parte de esas trompetas, mis hermanos y hermanas, y por eso esa palabra de Mateo 28 sigue siendo vigente, sigue siendo real, sigue siendo un imperativo, y necesitamos seguir construyendo y seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Necesitamos seguir trabajando precisamente para que muchas más personas lleguen al conocimiento de Dios y muchas más personas le den la gloria al Dios del cielo que vive por siempre. Así que no es más, mis hermanos, digamos, eso es simplemente lo que quería comentar de lo que ya muy bien explicó el pastor Oscar. De Apocalipsis, porque a veces cuando uno habla de Apocalipsis, hasta nosotros los que predicamos como que uno tiene un respeto, ¿verdad? Por la interpretación y por todo esto, pero en el versículo 1 cuando dice el motivo de este libro es la revelación de Jesucristo. Amén.
y me gusta mucho esa interpretación. Me siento que es muy cristocéntrica, hablando acerca de exaltar el nombre de Cristo, y me gustó mucho. Y luego como en el versículo 19 dice las cosas que ya conoces, las que están pasando y las que van a pasar. Amén. Entonces, es un comentario que yo quiero hacer. Me da más claridad para cómo introducirnos más en el Apocalipsis. Y los 3 capítulos que dio el pastor Javier Barco también, que muy atinado, y hasta el capítulo 11, cuando dice después de la catástrofe, que podemos decir que ahorita es lo que en todas las naciones nos está pasando, pero cómo terminan ahí dándole gloria a Dios. Entonces, creo que ya nos da un panorama más amplio acerca de lo que este tema es. No es fácil para nosotros, como les digo, cuando lo predicamos, pero estar comentándolo y escuchándolo y poderlo entender es mucho mejor. Amén. Y no sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo. Pastores, yo me gozo de que podamos tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder pronunciarnos no solamente como cristianos, sino que seamos hacedores de su palabra a través del entendimiento, ¿verdad?, de lo cual Dios nos muestra que aún en estos tiempos y con más seriedad, ¿verdad?, tenemos que tomar esos temas no como miedo ni incertidumbre, sino fortalecernos en Dios, en lo que Él da cumplimiento de cada palabra que ha escrito en la Biblia, ¿verdad?, y que nos muestra que aún en los últimos tiempos tendrá compasión y misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Es tiempo de que el que es hijo de Dios se afirme y pueda destacarse, ¿verdad?, de entre muchas iglesias que están completamente frías, esta pueda recibir el Espíritu Santo y que pueda albergar no solamente la palabra, sino que sea eficaz y pueda pronunciarse esta iglesia a esa multiplicación que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Que seamos una comunidad cada vez más grande y que podamos darle gloria y honra a quien lo merece, ¿verdad? No al mundo, sino a Dios, que es porque ha podido otorgarse a Cristo, y es por la sangre de Él que hemos sido limpiados y manifestados en su poder, ¿verdad?, en nosotros, y esa autoridad que creamos que es posible poder llevar la palabra y que esas personas que están enfermas o están muertas o están, no sé, trastornadas por espíritus puedan ser liberadas, ¿verdad? Aún es tiempo de que podamos ser partícipes de ello, y le agradezco a Dios que nos permita que ustedes nos den esa palabra, ¿verdad?, que nos puedan confirmar que somos útiles para tal causa, y no hay causa más noble y más importante que esta, ¿verdad?, que es poder llevar el evangelio de Cristo, ¿verdad?, el evangelio de poder, el evangelio de vida que Él quiso darle a todos, no solamente los que fueron anteriormente, ¿verdad?, sino en estos tiempos pueda seguirse dando, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad?, y por enriquecer a la nuestra. Dios los bendiga. Aleluya, bendito el nombre del Señor, hermanos, amén. Nos gozamos, amén, con esta enseñanza, mis hermanos, y es una gran bendición para nosotros, porque sí, es bueno, como nos decía, tenemos que estar convencidos, amén, de quién es Jesús, amén, quién es Jesús. Nosotros, como todos y cada uno de los que estamos aquí, la mayoría, yo creo que llegamos a los pies de Cristo de una manera que necesitábamos el abrazo, el amor de Dios, amén, y pues así lo conocimos, como ese Padre amoroso, como ese, como lo mencionaba, con esa ternura, sí, que era el que nos abrazaba, era el que nos sostiene, amén. Pero también es necesario conocerlo como ese león feroz que cuando le tocan a alguien de sus hijos también sale a defendernos, amén. También sale que tengamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente, amén, que no nada más es el Padre que nos sostiene todos los días, amén, y que nos ayuda, sino que es aquel que nos defiende también, amén. Y yo creo que esto es muy reconfortable, amén, para cada uno de nosotros el aprender esto y poder también compartirlo, mis hermanos, amén. Y le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, amén, y que sé que va a ser de gran bendición esta enseñanza de este libro, amén. Lo que estamos viviendo y aprendiendo sobre todo es de realmente sentar cabeza y tomar la decisión dónde queremos estar en ese momento.
Son tiempos duros, pero a la vez tiempos de gloria. Y tal vez a nosotros, hay que ponerse a pensar porque tal vez a nosotros no nos toque, pero si nosotros no nos empezamos a preparar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, porque ahora sí que es el tiempo de Dios y no sabemos si va a ser el día de mañana, si va a ser en algunos años, y yo creo que realmente hay que poner manos a la obra, hay que trabajar y prepararse para esos tiempos, porque día con día se vienen tiempos difíciles. Y yo creo que entre más podamos ayudar a la gente, entre más podamos llevar este mensaje, vamos a poner nuestro granito de arena y yo creo que hay que empezar por uno mismo y por la familia para que todo esto vaya creciendo y realmente glorificar a Dios con todas estas enseñanzas, más que nada, es lo que queremos decir. Si antes quieren orar mucho en México y los esperamos pronto. Esperamos llevarlos hasta la cumbre. Claro que sí, muchas gracias, pastores. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por darnos esta oportunidad. De verdad que es bien bonito y después de esa experiencia que tuvimos en Matamoros, cuando estuvimos por allá, realmente fue sentirnos como en casa y esperando en Dios que pronto podamos volver. Pues ni tan en casa porque me quedaron debiendo los borracheros, pero bueno. Ay, pastora. ¿Qué deuda usted tiene? Sí, pues le quedamos en deuda con un almuerzo de huevitos rancheros, pero no se preocupe, pastor. Ya vamos adelantándole algo. Gloria a Dios. Es una bendición y yo quiero invitar a la iglesia que nos pongamos de pie. Gloria a Dios. Y voy a invitar a Karina y a Juanito que vayan un poquito para allá. Y antes de cerrar, cantamos solamente una pequeña estrofa de esta alabanza, recordando que es el Espíritu de Dios el que nos da la paz, la tranquilidad, el consuelo y la revelación de su palabra. Amén. Y también oramos por Frank este día. Amén. Hay un pequeño, un joven que está acá ahora, se llama Frank, es hijo de Luisa y vamos a orar también por él en esta oración. Ha estado un poquito ahí con algún problema de gripa ahí, pero ahorita vamos a orar. Ellos vinieron en la enseñanza y bueno, ahorita que estaban diciéndome esto, Dios premia la fidelidad también. Amén. Y esta palabra de fe y de amor, Dios nos ayude a que podamos guardarla, atesorarla y cumplirla. La iglesia decimos un momento el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Dios Jesucristo, enviamos, Señor, toda gloria y alabanza delante de ti, Señor, y enviamos una palabra de bendición, Señor, a nuestros amados pastores, Señor, en aquella comunidad La Roca de Betel, a cada familia, Señor, a cada pequeño, a cada pequeña, Dios mío, enviamos tu gracia, tu poder y tu autoridad, Señor. Pedimos, Dios, que sigas bendiciendo, Señor, a los pastores Oscar e Islenia, Dios, que la fortaleza de lo alto
siga fluyendo, Señor. Que cada día, Señor, venga tu palabra poderosa a nutrir, Señor, pero también a derribar todo argumento que se levante en contra de sus vidas o sus ministerios. Padre, hoy rogamos por la vida de nuestro amado pastor Javier Barco allá en Cali, Señor. Síguelo usando, síguelo levantando, Señor. Sigue tu presencia llenándole de palabra sazonada, llena de unción y de poder y autoridad. Dios, que tu Espíritu Santo, este avivamiento, Señor, que está causando en nuestras vidas, fluya, Señor, fluya a través de cada medio, y que esta palabra, Señor, llegue y dé fruto a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por la vida de pastor Javier Barco, por sus familias allá en Colombia, Señor, porque se cumple tu palabra, Dios, que podríamos orar unos por otros, que podríamos sostener las manos unos de otros y proclamar el año de la buena voluntad. Señor, oramos por Dios, habla hoy desde México, Matamoros. Señor, levanta cada líder, cada maestro, cada profeta, cada evangelista, cada pastor, Señor, cada pastora, cada hombre y mujer de Dios, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, proclamando la bendición tuya, porque tu gracia sobreabunda, Señor. Y sabemos que este tiempo, Señor, continuaremos llevando tu palabra y haciéndolo con todo amor. Hoy oramos por Frank, Señor, para que tu presencia lo sane, para que tu presencia, como dice tu palabra, estas señales seguirán a los que creen. Y aquí en Matamoros, Dios mío, en esta casa de oración estamos creyendo que tú te manifiestas en la vida de Frank y traes sanidad a la vida de él, de Luisa y de Natalia, Señor, cubriéndolo con tu sangre poderosa. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Nos quedamos con lo mejor de la mies, con lo mejor del trigo que nos has dado el día de hoy, porque este día en tu corazón tú lo tenías para esta casa y para bendecirnos. Guarda a tus hijos, guarda a tus hijas y bendícenos a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Dios y Salvador. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, por tu presencia hermosa, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hermosa tarde? Enviar bendiciones a Canadá y a Cali en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias, pastores.